Bueno, en la siguiente diapositiva vemos también los flujos aproximados que me generan un fío de la mayoría de 100%, pero estos ya son flujos de alto flujo, valga la redundancia, ¿no? Son dispositivos que me van a dar como la cánula de alto flujo o también máscaras simples con flujos elevados. Hay principios que tenemos que saber, principios de la oxigenoterapia que tiene que ser dosificada, continuada, controlada, humidificada y temperada. ¿Por qué tiene estos principios la oxigenoterapia? Es porque el oxígeno debe considerarse como un fármaco y como fármaco tiene que estar bien dosificada, bien continuada y controlada sobre todo. Humidificada por la misma fisiología que tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que la vía aérea requiere una humidificación adecuada para mantener la función de los cilios y prevenir cambios del epitelio, sobre todo el epitelio escamoso que tenemos ahí. Vamos a prevenir también la deshidratación y el espesamiento de las secreciones. En conjunto, todo esto nos puede llevar a evitar atelectasias en un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿no? Estos son los medidores de flujo. A la derecha vemos los medidores de flujo que nosotros conocemos en la emergencia, pero hay dos. El gráfico de la derecha tiene dos caudalímetros. El primer caudalímetro va de 0 a 15, pero tiene un tope más arriba de ese. Y el segundo caudalímetro va de 0 a 70, pero este ya es un caudalímetro de alto flujo. El de 0 a 15 es el estándar que conocemos, que es el que tenemos en emergencia, que soporta flujos bajos, ¿no? De 15 litros por minuto. El segundo es de 70 litros por minuto. Sin embargo, encontrado la bibliografía, de que en la parte reversa de los caudalímetros mencionan de que puede haber una descarga de hasta 40, 60 litros por minuto si dejamos la perilla más arriba. Esto de acá está tanto para el caudalímetro estándar de 15 litros y el otro de alto flujo, que ya llega hasta 90 litros por minuto. He buscado dentro de nuestra emergencia, si es que está esta imagen de acá que diga 40, 60 o 90, si en el caso fuera alto flujo, no he podido encontrar en algunos de ahí, no he podido encontrar. Seguramente el sticker se ha salido, o no sé, o no tendrán, pero eso lo veremos más adelante. Los humidificadores, como sabemos, el humidificador tiene una función básica. El oxígeno, según este gráfico, va a ingresar por las flechitas rojitas. El primer paso va a ser ingresar sobre un frasco que ya tiene 2/3 llenado de nivel con agua estéril. Entonces, cuando está llenado este frasco, va a llegar el oxígeno, se va a humidificar, va a haber burbujas de oxígeno y estas van a ascender para el dispositivo y llegar al paciente, ¿no? Vamos a tener un oxígeno ya humidificado y que puede tener un oxígeno ya fisiológicamente adaptado. ¿Qué pasa con este oxígeno humidificado? Va a pasar de que puede contaminarse, sobre todo en los pacientes que están en UCI. Hay bacterias como la pseudomonas, la klebsiella, que viven en ambientes húmedos. Entonces, la consideración que tenemos que tener con estos humidificadores es cambiarlos, hacer un recambio cada cierto tiempo para evitar estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Bueno, eso ya hablamos del caudalímetro, ya hablamos de las fuentes de oxígeno de manera general, pero ahora vamos a ver los suministros de oxígeno, ¿no? En esta imagen vemos las bombonas de gas comprimido, que son los balones de gas comprimido que conocemos, los balones de gas portátil, los que manejamos cuando un paciente tiene que trasladarse a un procedimiento o un estudio de imagen como una tomografía, llevamos un portátil, un concentrador de oxígeno y el oxígeno líquido. Tiene indicaciones, ventajas, inconvenientes y el costo. En cuanto al costo, el más alto es el oxígeno líquido porque es oxígeno líquido mucho más concentrado en su forma liquefacta, que un litro me va a equivaler más o menos a 850 de este gas. Entonces, en este tipo de suministros que tenemos, lo veremos a continuación, por ejemplo, los balones de gas comprimido y los balones portátiles. Los oxígenos líquidos, lo podemos mostrar en la imagen de acá, pero son oxígenos líquidos en forma de mochila. O sea, el paciente puede caminar, puede ambular con esto. Si bien es cierto, tiene un tiempo de
de acabado, aproximadamente 60 horas, cuando es un frasco de 1,3 litros, y puede ser recambiado constantemente. Y el que no he puesto acá es el tanque de oxígeno ya central que tenemos en nuestro hospital, que está ya instalado en cada nosocomio, ¿no? Es un tanque de oxígeno para toda la hospitalización. Bueno, los tipos de oxígeno, pero casi es lo mismo, el FiO2, pero las indicaciones, por ejemplo, vamos a observar que cada dispositivo tiene una indicación especial, por ejemplo, para flujos bajos y flujos altos para la cánula de alto flujo de unos 70 litros por minuto, o también solamente para la máscara reservorio que se usa en flujos altos. Lo vamos a explicar después. Entonces, vamos a hablar de los dispositivos de administración de oxígeno de bajo flujo. Tenemos, en primer lugar, a la cánula binasal. La cánula binasal es la primera línea de suplemento de oxígeno que tenemos. Va a ser útil en pacientes con deficiencia leve de oxígeno e inicia habitualmente de 2 a 4 litros por minuto. Según la bibliografía que encontré, puede llegar hasta 6 litros por minuto y proporcionar un 40% de FiO2. ¿Qué ventajas tiene la cánula binasal? Es que va a permitir comer, hablar al paciente mientras recibe su suplemento de oxígeno. Entonces, con este paciente, lo ideal es que esté conectado con un humidificador. Sin embargo, vamos a ver que en distintos hospitales, con 2 litros de oxígeno, no requieren un humidificador, no lo instalan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta cánula nasal no está sellada por completo, hay una mezcla de aire que lo voy a explicar en el gráfico a continuación. Esto es una cánula nasal que está conectada a las narinas del paciente y de la forma de que pasa por detrás de las orejas. El oxígeno llega, el oxígeno lo he representado con un color verde porque es el color universal del oxígeno, va a llegar a través de ese dispositivo e ingresa a las fosas nasales. Sin embargo, si ven en el gráfico, esto no está sellado. Entonces el aire alrededor de va a ingresar en cada inspiración. Y en la cavidad nasofaringea vamos a tener aire mezclado con oxígeno. Si bien es cierto, el FiO que nos proporciona va a ser de acuerdo a los litros por minuto que tengamos, mezclado con el aire, no va a tener un flujo elevado en esta cavidad nasofaringea. Si bien es cierto, ocupa un espacio muerto, pero no lo ocupa tanto porque hay aire mezclado. Entonces, es importante usar este dispositivo porque en situaciones donde no hay una obstrucción, no observo pólipos nasales y no dejar que este dispositivo sea colocado cuando hay una oclusión total de la nariz, porque esto me puede generar una presión positiva expiratoria. Entonces, en ese caso, debe ser utilizado de forma adecuada, con un sistema adecuado y acorde al paciente y la tolerabilidad del mismo. Pasamos al siguiente dispositivo, que es la mascarilla simple. Es una mascarilla de plástico que cubre la totalidad de la nariz y de la boca. Se usa con flujos de 4 a 10 litros por minuto y la FiO máxima es de aproximadamente el 50%, con un flujo de 15 litros por minuto. Esta mascarilla es la que conocemos ahorita y que la adaptamos en las situaciones de emergencia, porque hacemos algo artesanal. Y tiene la característica que no tiene bolsa externa, una bolsa de depósito, como lo es la mascarilla de reservorio. Entonces el volumen sin esta bolsa va a tener solo el que tiene entre la nariz y la boca y la mascarilla, que es de 100 a 150 mililitros. No va a permitir comer, no va a permitir beber y va a producir incomodidad, hasta irritación adyacente, en las zonas adyacentes, irritación, lagrimeo, heridas. Por eso es que a veces ponen unos parches tipo coloides, pero en la región mentoniana, en la región nasal y en los pómulos, ¿no? Para que no se dañe la piel. Es útil cuando no conviene utilizar una cánula nasal debido a una obstrucción de la vía aérea superior. La FiO2 va a ser muy variable. Está determinada por el patrón respiratorio del paciente. El volumen del aire que aspira también va a ser un factor importante, porque si ustedes ven en la imagen, va a tener orificios alrededor de y no va a ser una FiO suministrada completamente. Vamos a tener aire que se va a combinar con esto. Es necesario, sí, mantener un flujo, como se menciona acá, de 4 a 5 litros por arriba
¿Por qué? Porque vamos a evitar así la reinhalación del CO2 que el paciente exhala. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos un paciente con mascarilla simple que no ha tolerado una cánula nasal o un paciente simplemente que usa mascarilla simple porque requiere flujo de 4 o 5 litros. Sin embargo, si el paciente quisiera comer o beber algo, puede usar su cánula nasal, ponerla, el- ponerla 4 litros y durante ese tiempo alimentarse, ¿no? Puede ser una opción. En el siguiente gráfico, por ejemplo, observamos de que llega el oxígeno a través del suministro hacia la cavidad donde está colocada la mascarilla. El aire va a ingresar por estos orificios de la mascarilla y ya vamos a obtener aire mezclado con oxígeno. Sin embargo, por, por estos mismos orificios vamos a obtener que se va a exhalar el CO2. Entonces va a haber un cierto grado de reinhalación de CO2. Por eso estos dispositivos de bajo flujo son indicados en pacientes con enfermedades que requieren poco oxígeno, poca cantidad de fío y poco flujo, ¿no? Acá es una relación aproximada de 5 a 6 litros, te da un fío de 40, y si llegamos a 8 litros por minuto, puede llegar hasta 60%. Ahora pasamos a la máscara de reservorio. Es una máscara facial, pero ya con una bolsa de depósito de hasta 1 litro, de la cual el paciente va a extraer el 100% durante la inspiración, perdón. Pero este es algo ideal para lograr una FIO2 bien alta, con tasas de flujo muy baja. Tiene que haber primero un sello de máscara decente, bien sellado, la parte mentoniana y la parte nasal. Las válvulas, en el caso de que sea sin reinhalación, que estén presentes, sean unidireccionales, funcionantes, porque podemos tener válvulas unidireccionales y no funcionantes, y todo el aire inspirado debe provenir de la bolsa de reserva. Entonces, eso se va a explicar mejor con el gráfico a continuación. Va a ser incómoda si no permite comer, beber, existe riesgo de aspiración por vómito. Esta es la desventaja de esta mascarilla. Y va a ser útil si en pacientes críticos e inestables por una aire hipoxémica, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver el gráfico. Primero veamos el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha muestra a, a un muñeco colocado con la mascarilla, sellado en mentón, en la cavidad nasal. Va a ingresar oxígeno a través de la bolsa de reservorio, pero acá está representando a un paciente con una máscara de reservorio sin reinhalación. Quiere decir que tiene una válvula donde está el puntero y tiene las válvulas de los costados unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que acá no va a respirar el paciente cuando está llenándose el oxígeno en la bolsa, porque hay una válvula, y acá, como es unidireccional, solo para exhalar, no va a inhalar el aire ambiental. Entonces, en este paciente ingresa primero, porque está cerrada esta parte, se llena, y en la inspiración recién inhala el oxígeno de la máscara, siempre y cuando todo esté cerrado. Y en la expiración vamos a observar que se va a llenar también nuevamente, pero el CO2 va a salir. Entonces, en la expiración, cuando se llena en una válvula, no, en una mascarilla de reservorio sin reinhalación, no es que esté llenando porque esté exhalando CO2 a la bolsa, no, porque esto está cerrado, está llenando oxígeno y el otro está exhalando CO2 por la válvula unidireccional. Entonces, eso es en un caso perfecto. Eso es en un caso de una mascarilla de reservorio sin reinhalación. ¿Y qué quiere decir sin reinhalación? Que las válvulas del costado son de una sola dirección, solo para exhalar CO2. Y que esta válvula de acá se va a cerrar cuando exhala. Entonces, ahora sí, vamos al gráfico anterior, donde observamos la máscara de reservorio con reinhalación y sin reinhalación. La sin reinhalación, como mencioné, la válvula es un sistema unidireccional que solo sirve para sacar CO2, y el sistema de la bolsa con la mascarilla tiene una sola dirección de inspiración. Sin embargo, en la máscara con reinhalación, este sistema se va a estar conectado, pero no va a haber una válvula
que me haga suministrar oxígeno puro, porque yo voy a exhalar, y voy a exhalar CO2, se va a llenar un poco la bolsa también, y voy a inhalar CO2 con oxígeno. Y en cambio, los orificios que tiene al costado no tiene válvula. Entonces, va a exhalar CO2, pero también va a inhalar aire ambiental. Es bidireccional. Entonces, estas máscaras con reinhalación que tenemos actualmente pueden ser reemplazadas por una máscara simple, con altos flujos de oxígeno. Entonces, ya no se recomienda usar este tipo de máscaras con reinhalación. Es más efectivo utilizar este tipo de máscara. Entonces, en un paciente, para nosotros decir que tenemos una máscara reservorio bien utilizada, mínimamente debe inflarse la bolsa hasta la tercera parte o la mitad del volumen durante el proceso de ventilación. Y después, cuando exhale, tiene que no colapsar la bolsa, pero sí llenar casi la mayoría de la máscara que estamos sellando. El dispositivo es un flujo de 6, que equivale a un fío de 60%, pero si llevamos a un flujo de 9, con un 90%, a partir de un flujo de 10 a 15 ya llega un flujo de 100. Esto es algo teórico, por lo general nunca se llega, así tengas el sellado que tenga, porque o si no falla el sellado, o falla las válvulas, o el sistema está mal, pero es algo teórico que debería llegarse, ¿no? En la práctica. Bueno, eso es en cuanto a los dispositivos de alto flujo, de bajo flujo, y ahora pasamos a los dispositivos de alto flujo. En los dispositivos de alto flujo tenemos que no deben confundirse con los que suministran alta concentración de oxígeno. En sí, se dicen de alto flujo esta máscara de Venturi, sobre todo porque hay una precisión, sobre todo en el fío que van a administrar. Me explico. Estos dispositivos están diseñados para usarse con tasas de flujo de fuentes de 12 a 15 litros por minuto. No llegan a 40, 70 litros por minuto. Pero sí va a haber una FIO bien regulada. Lo voy a explicar a continuación. Y proporcionan una FIO de 50%. Algo incómodo va a ser porque va a ocasionar una sensación de calor. En la imagen de la derecha vemos una mascarilla adaptada con un sistema de Venturi, y abajo vemos varios tipos de colores del sistema de Venturi, de las válvulas de Venturi. Esto, ¿por qué son diferentes tipos de colores? Porque hay dos tipos. O tenemos un sistema de Venturi solo, que se va a regular, como muestra en la niña de acá. Si observan bien de cerca, este sistema de Venturi te da el flujo y el fío aproximado. Si tú colocas y giras la perilla, te va a dar el flujo y el fío aproximado que te va a generar. Pero en los dispositivos de colores ya te viene descrito cada uno con un fío y un flujo aproximado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres cambiar de flujo de un paciente de 35%, no sé, a otro de 40%, tienes que cambiar de dispositivo acá. Seguramente será el verde o el rojo, de acuerdo al color de escala. Entonces, si tú quieres cambiar el flujo o el fío en este paciente, simplemente tienes que girar la perilla, ¿no? ¿Y cómo se explica esto? Bueno, esto se explica de la siguiente forma. Imaginemos que este es un tubo de conducción, donde hay un fluido dentro. Si observamos, el fluido tiene una velocidad en la región celeste, donde el diámetro del tubo es amplio. Si pasa por el diámetro, donde es más cortito, donde está blanco, vemos que el fluido aumenta de velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor diámetro, la velocidad se mantiene constante, pero a menor diámetro, ya la velocidad aumenta. Es decir, es una relación inversa. Por conservación de energía, esto se puede sacar donde energía cinética con energía potencial, vas a tener que uno subir y uno bajar, pero se va a explicar mejor con este gráfico. A mayor diámetro, la presión en esta zona va a ser mayor, pero la velocidad va a ser menor. A menor diámetro del tubo, el fluido que va a pasar va a tener una velocidad mayor, sí, como muestra la imagen, pero la presión va a disminuir. ¿Y qué pasa cuando la presión disminuye
en esta zona. Observemos, si ponemos un conducto en esta zona, si la presión está disminuida acá, va a ser como una presión negativa. Y el fluido que pongamos en este lugar va a subir, como que lo atrae. ¿Por qué? Porque como sabemos de ley de gases, los gases van de mayor presión a menor presión. Y si afuera tengo una presión mucho mayor que la de adentro, va a ocurrir este efecto. Va a atraer gas. Y como sabemos, el gas es un fluido. En este caso, no considera presión negativa menos de 0. Considera presión negativa menos de una atmósfera, porque todo nuestro aire ambiental es una atmósfera, ¿no? Con que tenga menos de una atmósfera está muy bien. Va a jalar aire. Entonces el efecto Venturi es explicado de esta forma. En un lugar de menor diámetro, vamos a observar de que la presión disminuye, y si disminuye en esta zona, va a jalar, porque hay una presión negativa, pues, comparada con el exterior. Y eso lo explico acá. Este sistema de Venturi se explica de la siguiente forma. Si bien es cierto, el oxígeno ingresa por el suministro, pero acá tenemos un orificio. De acuerdo al orificio que tengamos, vamos a generar un fío necesario. En este caso vamos a poner que tengamos un fío de 24%. Entonces, el aire ambiental va a ingresar por diferencia de presiones, ya que hay un orificio donde hay menos presión, y el paciente va a tener un fío ambiental con un fío programado. Entonces va a haber una mezcla de gases en eso. ¿Y esto en qué me va a servir? Me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo regulo acá, va a regular la entrada de el orificio que tiene este sistema. Puede ser un poco más grande, un poco más corto, de acuerdo a la regulación que yo haga con este sistema de Venturi. Si quiero más fío, menos diámetro. Si quiero más fío, más diámetro, etc. Y esto ocasiona o genera de que yo no modifique a mi paciente con sistema de Venturi, porque ya también tengo un aire humidificado, que es un fío de 21%, con una humedad ya sabida, ¿no? Que es del aire. Entonces no es necesario humidificar en un paciente con sistema de Venturi. A menos que sí sea necesario, ya usen máscara de aerosoles y todo eso. La relación es el flujo de 2 litros por minuto, un fío de 24%, que puede llegar a un flujo de 15 litros por minuto hasta un 60%. Esto es sí bien regulado, ¿no? Entonces, este sistema de Venturi va a estar indicado en pacientes que estén hiperventilando o hipoventilando, pero la FiO2 siempre va a ser constante. A diferencia de lo que ocurre con los dispositivos de bajo flujo y los dispositivos con reservorio, este sistema va a mezclar el aire del ambiente de manera que la concentración de oxígeno se va a mantener constante. Y lo regulamos con la perilla de acá, si es un sistema de Venturi solo. Bueno, esto sí, solo lo puse en la bolsa válvula mascarilla, lo puse para saber, porque es un sistema de preoxigenación también. Proporcionan 100% de fío durante la ventilación, con presión positiva activa, y pueden proporcionar una fío de más del 90%, siempre y cuando yo selle bien la mascarilla y la mezcla de aire ambiental sea mínima. Por eso es que tenemos sistemas con unas válvulas. Cuando colocamos la válvula ya no vamos a obtener este aire ambiental, vamos a dar un fío de 100%. Y si no lo tenemos, el fío va a ser menor. Las cánulas de alto flujo ya, este es un sistema ya que utiliza ya flujo de 40 a 70 litros por minuto. Estos pacientes proporcionan aproximadamente el 100% de oxígeno, el fío de concentración de oxígeno, que va a ser un oxígeno caliente, humedecido, lo que hace que el flujo sea más tolerable para el paciente. Va a ser útil en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Este ya es un tipo de modalidad ventilatoria no invasiva. Como observamos, este sistema es como una foto del modelo de Fisher and Paykel. Entonces, va a estar conectado a la cánula de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? De acuerdo a la edad del paciente. ¿Qué beneficios tiene? La eliminación del espacio muerto va a estar eliminado este espacio muerto de las vías respiratorias superiores y va a generar un PEC, este flujo. Pero ojo, la función de la cánula de alto flujo no es generar una presión dentro de la región nasofaringea o la región estratorácica.
sino es generar un alto flujo. Si genera un P, ese es un adicional. Y vamos a obtener medidas distintas. En este caso, es un amarillito, lo van a ver. Está conectada a una cánula amarillita. Es una cánula especial que soporta flujos elevados. No vamos a colocar una cánula conocida de bajo flujo. Y va a tener su indicación de acuerdo a la edad. Esta es de una marca, obviamente. No estoy vendiendo esto, pero es una marca especial que me dio una imagen muy representativa. Por ejemplo, tenemos el rojito, que va para pacientes de 1 a 3 kilos, el amarillo de 2 a 8 kilos y el moradito de 3 a 15 kilos. Ya los pediátricos, los niños más adultos, utilizan el otro tipo de cánula, vienen de esta forma, y vamos a adaptarlo al sistema CPAP, ya sea burbuja, no, perdón, no, al sistema que viene, perdón. Estos son los sistemas que podemos tener. Sabemos que tenemos un humidificador, un flujómetro, el oxígeno suplementado, la humidificación por una agua estéril y la conexión con el sistema de dispositivo. Y esta es la marca, por eso lo he puesto como marca registrada. Indicaciones: esta cánula de alto flujo en bronquiolitis, posextubación, traqueomalacias severas y pacientes con apnea obstructiva del sueño. He tratado de buscar las indicaciones para pediatría, porque indicaciones para adultos hay un poco más, pero las que más se adaptan acá es para bronquiolitis y puede ser también para posextubación, porque hay guías que están utilizando este sistema en sus hospitales, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de estos pacientes, de este dispositivo? Vamos a saber que si tiene alto flujo en las vías respiratorias, observamos de que va a haber un lavado del espacio muerto. Va a haber menor espacio muerto en la nasofaringe y va a haber eliminación del CO2 que se encuentra ahí, que se encuentra al final de la expiración. Y también va a haber un reservorio rico en oxígeno para la siguiente ventilación. Lo otro que tenemos es que va a reducirse la resistencia de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque el flujo inspirado va a ser igual o mayor a lo que nosotros necesitemos para inspirar normalmente o fisiológicamente. Y esto va a reducir el trabajo respiratorio. 3. El gas se va a condicionar. Que el gas esté caliente, humidificado, va a disminuir el gasto cardíaco en estos pacientes. Y si disminuye el gasto de energía para calentar y humidificar, va a reducir la demanda de oxígeno. Entonces va a disminuir el gasto cardíaco también. Y se ha visto que se reduce la broncoconstricción y la resistencia de las vías aéreas cuando el gas está caliente y humidificado, porque cuando tenemos un gas frío, vamos a activar los receptores muscarínicos, y estos receptores muscarínicos van a hacer una broncoconstricción. ¿Y cómo opacamos esto? ¿Cómo contradecimos esto? Entonces vamos a tener que humidificar y calentar el gas. Bueno, en cuanto a la generación de una presión positiva, va a prevenir el colapso de la vía aérea. ¿Por qué? Esto tiene que ver mucho con la cantidad de presión que va a suministrar. Esto va a ser bien variable por la velocidad tanto del flujo, el ajuste de las cánulas nasales y la apertura de la boca. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con eso porque la presión positiva puede ser muy variable, que lo voy a mostrar a continuación con un estudio que se hizo. El aclaramiento mucociliar va a disminuir la descamación mucociliar y mejora la limpieza bronquial y de los bronquiolos, y va a reclutar alveolos. ¿Por qué? Si bien es cierto, este mecanismo solamente está indicado para aumentar el flujo, pero también de manera indirecta aumenta la presión al final de la expiración, que es el PEP. Y esto va a reclutar alveolos que pueden estar colapsados o puede también aumentar la presión en la vía extratorácica, ¿no? Siempre y cuando tengamos una adecuada cánula nasal de flujo de oxígeno. Bueno, en este estudio, por ejemplo, donde me gustó este estudio porque se vio dos gráficos importantes. El gráfico de la izquierda, vamos a observar que en la columna va a haber el conteo de la presión expiratoria al final. Y el gráfico horizontal va a ser... ¿quién está? ¿Por qué se rayó? Bueno, el gráfico horizontal va a ser de litros por minuto.
Entonces, si bien es cierto, las presiones de 0 a 15 van a variar en cada gráfico, van a estar determinadas por el flujo que vamos a dar. Por ejemplo, vamos a trazar una línea horizontal que imagine que sea 6 o 7. Y vamos a ver cuánto flujo va a requerir para llegar a 7. Por ejemplo, si un neonato pretérmino está con la boca abierta, así le das más de 8, nunca va a llegar a 7. O 6. Si es un neonato pretérmino, con 8 litros por minuto, aproximadamente va a llegar a una presión de 6. Un neonato término, lo mismo, de 8 o hasta, con 8 ya va a llegar hasta 10 de presión, pero es necesario unos 5 o 6. Y un niño más grande, para llegar a 6 de presión, vamos a requerir un flujo de 20. Igual los adultos, para llegar a una presión de 5 o de 6, vamos a requerir un flujo de 30 a 35. Las curvas, los cuadraditos representan al tipo de dispositivo que han usado, las marcas que han usado, pero si se dan cuenta es bien variable la presión generada de acuerdo al flujo que nosotros programamos por el grupo etario. Entonces, la presión es un plus que vamos a tener. Lo que importa acá es el flujo alto de la cánula. Pero sí genera una presión al final de la expiración, y eso es bueno también. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vamos a ver ya en el eje vertical, vamos a ver la presión de CO2 y en el eje horizontal vamos a ver el flujo suministrado. Vamos a observar de que un niño cuando tiene la boca abierta, la presión de CO2 va a disminuir con un flujo de 8, hasta 50 aproximadamente. Pero si está con la boca cerrada, tanto los neonatos, los niños grandes, los niños pequeños y los adultos, no va a haber una diferencia significativa. Todos van a tener una presión casi igual de CO2. Entonces, esto me explica un poco de que la presión es bien variable de acuerdo al dispositivo, de acuerdo al sellado, de acuerdo al grupo de edad, generada por una cánula de alto flujo. Otros dispositivos de alto flujo que conocemos, el tubo en T, la campana de oxígeno, la tienda facial y la mascarilla de traqueostomía, que no lo voy a mencionar ahora. ¿Por qué se ha rayado esto? Bueno, la terapia de alto flujo, he encontrado esta guía, donde mencionan de que hasta los primeros 12 kilos pueden darle 2 litros por kilo, y si es que pasan los 12 kilos o más, pueden agregarle ya 0.5 litros por kilo por minuto, por cada kilogramo. Esa es la guía del hospital que he encontrado acá. Y vamos a aumentar el FiO2 para llegar a una saturación de oxígeno requerida. Esto es un cuadro así, ya de un sumario de información, que es del UpToDate, donde menciona el peso del paciente relacionado a los litros por minuto que puedo dar. Lo mínimo, lo que puedo iniciar y lo máximo. Sin embargo, no hay tanta evidencia, no he visto tanta información con respecto a esto que me respalde, pero sería bueno iniciar con esto o la experiencia del médico que lo utilice, ¿no? Y en cuanto a, eso es en cuanto a un suministro de oxígeno con alto flujo. Vamos a una ventilación mecánica no invasiva. Va a ser de manera más superficial, porque ventilación mecánica es un tema muy profundo. La indicación va a ser por una vía respiratoria estable y permeable, debe estar consciente y cooperar, tener conservado el impulso ventilatorio espontáneo, y que el proceso patológico que cursa el paciente mejore rápidamente con el manejo médico o del respirador. Puede ser no sé, una insuficiencia cardíaca, un paciente que esté haciendo un edema de pulmón, o no sé, un paciente con bronquiolitis, etc. Este gráfico solo es para enunciar de que observen las flechas rojas. Cuando la presión atmosférica vence a la presión alveolar, porque es de mayor a menor presión, ingresa el aire. ¿Pero con ayuda de quién? De la fuerza generada por los músculos inspiratorios que hacen esa presión negativa. ¿Qué pasa en un paciente que no tiene esa capacidad? Esta presión ya la va a dar el ventilador y ya no los músculos.
Entonces esa presión plus que le va a aumentar para que ingrese el aire va a ser llevada por el ventilador. El paciente normal, fisiológicamente, lo va a hacer los músculos, ¿no? Bueno, las contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones absolutas para ventilación no invasiva, por ejemplo, un paro respiratorio, que el paciente no se pueda colocar la mascarilla, que tenga vómitos incontrolables, que tenga vómitos copiosos, sangrados gastrointestinales, hemorragias digestivas altas, o una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? O traumas faciales. Y las relativas, vamos a ver que el paciente esté chocado, hipotenso, esté agitado, esté poco cooperativo, que tenga dificultad para alimentarse, que tenga abundantes secreciones, una falla orgánica múltiple, que tenga una insuficiencia respiratoria grave, o un embarazo. Esas son contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces, en un paciente normalmente tenemos que al inspirar genera una presión y al expirar la presión cae negativamente. Y eso genera en cada ventilación. Sin embargo, con el CPAP vamos a observar que le da una presión casi constante, de acuerdo a lo programado, para que el paciente ventile, y esto va a ahorrar el esfuerzo expiratorio. Y el BiPAP es un dispositivo que te da tanto una presión constante, que es igual al CPAP, que es igual al PP, y te da un IPAP. Y esta diferencia de presión va a ser la presión de soporte, que es lo que me va a generar eh, disminución del volumen tidal, cambios en la presión del CO2, etc. Pero este no es un tema ahorita para hablar. CPAP, por ejemplo, es un modo de ventilación tanto invasiva como no invasiva, equivale a la presión positiva al final de la expiración y va a facilitar la inhalación al reducir el umbral de presión requerido yo para inhalar el flujo de aire. Y va a proporcionar una presión positiva en las vías respiratorias durante todo el ciclo, con una presión de manera constante, que sea mantenida durante la inhalación y la exhalación. Entonces, como observamos, tenemos dos. O es un CPAP burbuja, con todo el acondicionamiento, conectado a un pacientito que tiene un sistema, ya sea una cánula nasal, una mascarilla nasal, bien sellado, ajustado a la cabeza del paciente, en este caso es un lactante neonato, a un sistema burbuja, no mecánico. En cambio, también este sistema puede estar conectado a un ventilador. Le traje una imagen de un ventilador, en este caso un Fabián, donde tiene el modo ventilatorio de CPAP y que lo puedo conectar y programar. Obviamente esta imagen está en otro modo, pero se puede programar. Entonces, para un CPAP, puedo usar un CPAP burbuja o un CPAP con ventilador mecánico. Por lo general, vamos a utilizar el CPAP burbuja, ¿no? Y si estamos en un hospital donde no hay CPAP burbuja, podemos crear un CPAP artesanal. Bueno, ¿cómo explico esto? Se explica de la siguiente manera. El alveolo, en la inspiración, en este alveolo de acá, tiene una distensión mucho mayor, pero cuando expira, no colapsa del todo. Fisiológicamente no colapsa, pero la distensión disminuye. ¿Qué pasa cuando yo le doy una presión positiva, pero ya estoy en la expiración? Debería encontrarlo así. Pero no, este lo mantiene un poco abierto. Esta presión al final de la expiración lo mantiene más abierto este alveolo y a otros lo va a reclutar. Entonces va a conservar los alveolos abiertos al final de la expiración. Vamos a tener más alveolos disponibles para el intercambio gaseoso. ¿Y esto qué va a mejorar? La oxigenación. ¿Y en qué pacientes vamos a tener de utilidad este CPAP? Pacientes con ira hipoxémica, con insuficiencia cardíaca congestiva y pacientes con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque si vemos que este paciente con insuficiencia cardíaca congestiva vamos a obtener una mejora de la contractibilidad debido a que si aumentamos la presión intratorácica va a disminuir la precarga. Y si disminuye la precarga, mejora esta contractibilidad. Y si mejora la contractibilidad, va a mejorar el gasto cardíaco y esto puede disminuir la congestión en un paciente con un edema de pulmón cardiogénico. Ese es un efecto. El otro efecto, vamos a observarlo en el gráfico. Como vemos en el gráfico de la izquierda, vemos un alveolo que está ocupado por líquido intraalveolar
y un alveolo también ocupado por líquido intraalveolar, pero está colapsado. Este paciente con su presión normal de 0 no va a resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Si aumentamos un PP, una presión, vamos a tener una presión constante, dos efectos. Vamos a abrir los alvéolos cerrados, este ya se abre, y va a reclutar los alvéolos que no estaban o estaban funcionando mal. Y aparte, ese líquido que va a tener ahí va a extravasar. Entonces, vamos a tener funciones importantes con una presión positiva adecuada, porque tampoco me puede ir muy arriba a generar una motoras, pero con una presión positiva de 5, en un caso de un paciente ya calculado, vamos a tener alvéolos funcionantes, reclutados, y que el edema va a disminuir. Por eso es que en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva es bien útil esto, ya que podemos iniciar el CPAP en claro, valorando clínicamente al paciente, un grado de insuficiencia cardíaca tipo 3 o tipo 4. Entonces, ¿esto que va a tener? Va a disminuir el trabajo para abrir los alvéolos. Claro, si le doy más presión, ya voy a tener menos trabajo para abrir los alvéolos. Y lo siguiente es que, si tengo alvéolos funcionando, va a disminuir el trabajo respiratorio. Bueno, este es el sistema, cómo lo colocamos. Si observamos en el sistema de CPAP burbuja, vamos a tener unos números que van a mencionar la presión que le vamos a calcular. Debemos iniciar con una presión de 5 para arriba, es lo que menciona la literatura. Si nosotros observamos el borde de la línea, donde está marcado, ese va a ser una presión programada que nosotros tengamos. Pero no es del todo así. Por ejemplo, en esta marca, si ponemos una presión programada a partir de 5 para arriba, no siempre va a ser 5 de presión, porque basta que alguien le sume un poco de flujo y va a variar esta presión. No todo es estrictamente como muestra el cuadro, sino a veces va a variar. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga 6 de presión, pero yo le subo 4 litros por minuto, va a ser casi igual. La presión va a ser 6.16. Pero ¿qué pasa si es que yo desconozco y le subo a 15? Ya la presión no va a ser 6, sino la presión real que vas a marcar es 8.4, casi 9, según esta marca. Igual, con 7 litros ya no va a ser lo mismo un flujo de 4, sino 9.2. Recuerden que el flujo, de manera indirecta, te sube la presión también. Así como la cánula de alto flujo te sube un poco de presión, igual, esta presión, si tú le subes un poco de flujo, a esta le sumas un poquito más. Y no va a ser la presión que tú programes, sino una presión extra. Menos, sí, menos, pero es extra. ¿Cuándo destetamos el CPAP? Cuando hay una mejoría clínica, radiológica y laboratorial. Cuando podemos disminuir la FIBA a 30-35%, ya podemos retirar el CPAP y dar el oxígeno por otros métodos. O puede ser una máscara, una canulada a bajo flujo. El destete debe ser lento y la presión debe descender de 1 en 1. Desciéndalo de 1 en 1 hasta tener una presión de 5, viendo la saturación del paciente, viendo el trabajo del paciente respiratorio del paciente, viendo al paciente, o sea, clínicamente, y la radiografía nos puede ayudar, ¿no? En niños con ventilación prolongada con CPAP, podemos hacer esto, dejarlo 2 horas sin CPAP, cada 8 horas, cada 6 horas, perdón, e ir progresando, ya no cada 6 horas, al siguiente día cada 8 horas, lo dejo 2 horas sin CPAP y cada 8 horas, y al siguiente día cada 12 horas, e ir aumentando el periodo progresivamente hasta poder tener una presión baja, ¿no? No se debe dejar el CPAP más tiempo de necesario. Es una indicación que encontramos. Bueno, los factores de riesgo para una falla de una ventilación no invasiva, lo dejo en el cuadro de la izquierda, y los predictores de falla en una ventilación no invasiva en una insuficiencia respiratoria aguda. Como vemos en el cuadro, vemos que antes de iniciar ya sabemos que va a fallar en shock, en pacientes con scores elevados de severidad. No sé, tenemos hipoxemia severa, estados alterados neurológicos. Estos pacientes ya sabemos que va a fallar una ventilación invasiva. No vamos porque es una contraindicación tanto relativa como absoluta. ¿Cómo sabemos que va a fallar después de la iniciación? Por ejemplo,
en pacientes que tengamos una sincronía con el ventilador, fugas de aire, mala tolerancia a la examinación y deterioro neurológico, ¿no? ¿Y cómo sabemos que va a fallar 60 minutos después? Por ejemplo, una hora, que no hay una reducción de la frecuencia respiratoria, no hay una reducción, una mejoría del pH, no hay una reducción en el requerimiento de oxígeno y signos de fatiga del paciente. Entonces, en estos pacientes vamos a ver que va a fallar, pero ahí tenemos que pensar en otra cosa, probablemente en intubar. Bueno, ese es